Bienvenidos al tutorial Organización y almacenamiento de referencias en Mendeley. En este tutorial mostraremos cómo crear carpetas, subcarpetas, cómo crear grupos o seguir grupos de acuerdo a las temáticas de interés y cómo ordenarlas o almacenarlas en el gestor de referencia. Desde la versión de escritorio Mendeley Reference Manager y la versión web, encontramos del lado izquierdo las opciones para crear nuevas carpetas o nuevas colecciones para crear grupos que pueden ser privados o públicos. Y dando clic en el botón derecho del mouse podemos renombrarlas, podemos eliminarlas y también podemos crear subcarpetas. Aquí podemos visualizar una subcarpeta. Para crear una nueva basta con clicar y nombrar o darle un nombre a la nueva colección. Para alimentar o ir conformando nuestra base de datos personalizada en Mendeley, podemos utilizar una de sus herramientas estrellas, que es el Web Importer o asistente web. Como habíamos indicado, se va a alojar en esta sección del explorador. Desde cualquier recurso de información, bien sea página web, blog, una base de datos de libro o de revista electrónica, teniendo ya vistos los registros o recursos que necesitamos, simplemente damos clic en el icono de el Web Importer. Mendeley reconocerá todos los registros que aparezcan en la página actual. En este caso está reconociendo 25 referencias y nos da la opción para seleccionar si deseamos agregar a los registros o a los metadatos la opción del documento a texto completo en formato PDF. Podemos hacer una captura colectiva seleccionando todos los registros si es lo que necesitamos o simplemente hacer una captura de metadatos. Seleccionamos el registro de interés, se adjuntará automáticamente el documento a texto completo porque ha sido reconocido. Desde esta casilla seleccionamos la colección donde queremos que sea almacenado el registro, que puede ser tanto mis carpetas o colecciones personalizadas o directamente en algunos de los grupos a los que estamos suscritos o que hemos creado. Y le decimos añadir. Aquí nos indica que se agregó no solamente la referencia, sino el documento a texto completo. Hay algunos otros registros donde el documento en formato PDF no ha sido encontrado o reconocido. En estos casos lo que recomendamos es utilizar otra de las opciones que tiene Mendeley para la captura y recuperación de metadatos. La recomendación sería descargar el documento a texto completo y recuperar los metadatos directamente del documento. Nos vamos a la versión de escritorio. Ubicamos el documento descargado y simplemente seleccionamos y arrastramos el artículo que deseamos incorporar. Aquí se encuentra descargado y aquí se puede visualizar. Entonces obtuvimos tanto los metadatos que necesitamos como el documento a texto completo, que si hubiésemos realizado la captura directamente con el Web Importer, no iba a ser posible recuperar el documento a texto completo. Otras opciones disponibles para alimentar la base de datos es agregando manualmente los metadatos y este se utiliza sobre todo cuando hacemos uso de fuentes de información en formato impresa o que el Web Importer no haya podido recuperar los metadatos porque no tiene compatibilidad con el recurso consultado o también cuando no contamos con el documento a texto completo descargado. Entonces podemos proceder a agregar los datos manualmente. Pero si tenemos acceso al DOI, simplemente copiamos, lo llevamos a la casilla que puede ser desde la versión de escritorio o la versión web y veamos cómo automáticamente Mendeley recopila los metadatos. En caso contrario, simplemente transcribimos los datos. Chequeamos que todos los datos estén completos dependiendo del tipo de referencia o tipo de documento y le damos a agregar. Otra opción para alimentar la base de datos es a través de la importación de metadatos, que puede ser en los distintos formatos disponibles. Con esta opción incluso pudiésemos migrar
los registros o metadatos desde otro gestor bibliográfico hacia Mendeley. Esto se aplica también desde algunos recursos, desde algunas bases de datos académicas y científicas, cuando las mismas no tienen compatibilidad con el Web Importer o el mismo no es capaz de reconocer los metadatos. Y en el caso de EBSCO nos da la opción o el enlace exportar, pero en otras bases de datos se visualiza como citar o términos relacionados con referencia. Las exportaciones pueden ser colectivas o individuales y le damos a exportar. Acá seleccionamos el formato compatible con Mendeley, que sería el formato RES. Le digo guardar y se descargará un archivo con metadatos en formato RES. Nos vamos a la versión de escritorio y le decimos agregar o importar librerías o metadatos. Seleccionamos el formato en que hemos exportado los metadados. Seleccionamos el archivo y le damos a agregar. Acá se están descargando. Estos registros los vamos a poder visualizar desde el enlace agregados recientemente. Aquí clicamos y podemos reorganizar, indicar en qué colección queremos encontrar o almacenar u ordenar estos registros. Teniendo los registros requeridos, desde Mendeley podemos gestionar el contenido a texto completo. Podemos agregar notas autoadhesivas, podemos subrayar contenidos, incluso podemos agregar contenidos al bloc de notas, que luego vamos a poder visualizar o consultar haciendo clic en el área de información del registro o del documento. Entonces podemos consultar todas las anotaciones realizadas en el mismo y aquellas secciones destacadas que quisimos agregar en el bloc de notas, que si hacemos clic en algunas de ellas, entonces nos pasearemos por el documento y llegaremos específicamente a las áreas donde hemos seleccionado el fragmento a destacar. Más sobre las bondades y funcionalidades de Mendeley en los próximos tutoriales.